Buenas tardes, profesor. Hola, ¿Podría presentarse, por favor, para que, digo, yo lo conozco, pero pues para que la gente, bueno, sí, la gente lo supa. hola, yo soy Jonathan Juárez, soy profesor en la FES Aragón, donde imparto clases en las carreras de comunicación y periodismo, en la carrera de sociología, en la carrera de derecho en el sistema abierto y en la facultad de filosofía, donde imparto clases en la carrera de filosofía. Y pues mis estudios han sido en psicología y en filosofía, y entonces a partir de eso es donde yo observo y realizo las diferentes cosas que a la fecha sigo trabajando. Muy bien. Gracias, profesor. Pues como le dije, profesor, esta es una pequeña entrevista que yo le quiero hacer sobre el tema de superhéroes en el cine Ujú. y en general cómo es que este género es muchísimo más antiguo de lo que la gente cree y cómo este cine de superhéroes está convirtiéndose ya en un tema del cual hablar por el tema de, pues si es verdadero cine, si la gente se está hartando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si Son cinco, Scorsese tenía razón. exactamente, si Scorsese tenía razón, yo le tengo mucho respeto al señor Scorsese, pero difiero un poco. Son cinco Ok, preguntitas y empecemos, ¿de acuerdo? adelante, adelante. La primera pregunta, y para también entender su postura a partir de las siguientes preguntas, Ujú. es, ¿a usted le gustan los superhéroes? Si es así o no, ¿por qué? Sí, son como son ideales regulativos del humano. Ujú. Van presentando más o menos aquellas expresiones de lo que el humano puede o intenta hacer a través de expresiones narrativas. O sea, expresan también las condiciones de lo que uno no va a lograr. Por ejemplo, uno no puede volar, uno no puede soportar un peso de X tipo, pero expresan anhelos, expresan intenciones, expresan las condiciones mínimas. Por eso es tan interesante que en años recientes incluso se hagan distopías en torno a los héroes. Digo, por ejemplo, Kingdom Come o The Claro. Boys, por ejemplo, Ujú. donde empiezan a aparecer estas figuras que son como, ¿qué pasaría si el ideal se vuelve real y, y no es tan agradable como pensamos? Entonces, a partir de eso, se va construyendo diferentes perspectivas críticas sobre la heroicidad y especialmente sobre la superheroicidad, que, insisto, lo que nos deja ver es reflejos de quiénes somos o quiénes querríamos o podríamos ser. Ok, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿considera usted estas películas de superhéroes ya como un género establecido? O sea, como No, ya no es un tema de ficción ni nada por el estilo, sino de que ya las películas de superhéroes se acaban de convirtiendo en su propio género. no, o sea, digo, depende como desde qué taxonomía del cine lo podamos identificar, Ujú. porque si vamos viendo a lo que atiende, por ejemplo, las construcciones narrativas, hay muchas intersecciones. Por ejemplo, hay géneros de found footage, de Ujú. personajes que se vuelven superhéroes y se vuelven seres súper terribles. Hay un caso de un niño donde descubre que eso tiene poderes superheroicos, una historia muy parecida a Superman y que se vuelve una historia de terror, por ejemplo, ¿no? Bloodborne, ¿no? Se llama la peli, ¿no? ¿Cuál? Bloodborne, ¿no? Sí, Sí, justo. Bloodborne, sí me acuerdo. Eh, y como ese podemos encontrar diversas cosas, ¿no? Personajes que se ven más críticos, temas políticos. Entonces, creo que es un elemento detonador narrativo, aunque quién sabe si podremos encapsularlo en ello. Seguramente habrá una categoría en la que se pueda hacer. Es como decir, hay cine de western, pues sí, o de mafiosos, pero incluso el de mafiosos puede estar intersectado con drama, con romance, con Claro. cualquiera de ellos. Entonces, si atendemos al espíritu al cual están queriendo indicar, no. Si Ujú. atendemos a las peculiaridades de las cuales se pueden ver, claro que sí, y sería un género bastante sólido y que la verdad, eh, yo creo que desde The Man of Steel, Ujú. las películas que tiene las películas de los 80 por ejemplo, de Superman, se han consolidado muy fuerte ese tipo de cosas y otro que también creo, bueno, y creo que es de las más interesantes, otras son los Hombres X, pero desde los 90 Ajá. y Batman, pero la de este Burton, ¿no? Cuando empezó a hacer todo ese Ujú. tipo de aspectos, aunque Nolan la remató muy bien, pero creo que ya empezó a consolidar un estilo de lo que se espera ver, lo cual también tiene sus, como diría Hegel, Ujú. toda condición positiva implica su contradicción. Y entonces creo que desde ahí podríamos pensar
las condiciones del género, sí, y tiene sus implicaciones, sus desgastes de que lo exista, pero también tiene sus limitaciones. Ok. Le hago esta pregunta porque yo hace poco estaba leyendo un libro que es Ujú, de un escritor y aparte guionista de películas. Se llama Blake Snyder y él explica que, pues justamente eso, o sea, las películas están, pues muchas historias ya están repetidas, pero están hechas bajo un mismo, en diferentes envases. ujú. Donde decía que cuando alguien te preguntaba sobre qué, de qué es la película, de qué, o de qué es, pues decir acción, romance y esas cosas, pues la neta son cosas muy ambiguas. Entonces, él no divide las películas en esos géneros, sino que las clasifica en 10 tipos. No es cierto, sí, 10 tipos, que uno de ellos es superhéroes, pero él Ujú. explica que no habla de héroes con capa y héroes de cómic como usualmente conocemos a los superhéroes, sino que habla, él lo explica así, sobre que es un ser que es más de lo que la sociedad le presenta. Entiendo, pero la definición sería, corre el riesgo de la ambigüedad, ¿no? O sea, Un sí, poquito. imagino a un personaje que soporta las inclemencias del clima y lucha contra todo, podría entrar ahí, y entonces como, o la lucha de los grupos nazis o algún grupo totalitario, y entonces podría ser, por ejemplo, V de Vendetta, cabría muy bien en esa situación, Sí, sí, porque exige más de lo que su sociedad distópica le presenta, pero como que, o sea, tiene razón, yo creo que es lo que te decía. Creo que hay muchas maneras de taxonomizar ese tipo de géneros, claro. pero en cualquier caso siempre es como complicado, ¿no? Porque al final del día, pues de qué hablan algunas películas, hay unas que hablan de todo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. entonces como decir, es que es de esto, es como señalar que la interpretación hermenéutica se nos tiene que volver una condición taxonómica específico, y Gadamer ya lo decía, ¿no? Siempre hay el riesgo de que esta condición de prejuicio sea desde la que nos acercamos a la obra, pero insisto, pues es inevitable hacerlo. Claro. Y le digo, porque creo que justamente este tema de superhéroes, le digo que no van enfocado a este tema del héroe con capa, sino como esta narrativa del viaje del héroe. De, pues el héroe está... El chamán, ¿no? Por ejemplo, que es un exacto, el chamán, referente de la antigüedad. exacto, como ese tipo de morfología del cuento y Ujú, todas esas cosas. que tanto en prop, pero más allá de prop, estaba pensando en ese texto de Campbell, ¿no? El héroe de las Sí, mil sí. máscaras. Pero bueno, si quieres te dejo Sí, me para dijo no. hace un par de horas eso, sí, cierto. La siguiente pregunta. Con este tema de que, pues digo, los superhéroes no vienen de películas, vienen ya de cómics que ya fácilmente ya van para 100 años de estar existiendo y de historias de, hay personajes que están cumpliendo 80 años, 50 años, 60 años, o sea, ya no es algo que tiene, que tiene poquito, o sea, ya es una historia bastante larga, un siglo. Mi siguiente pregunta va relacionada a eso. ¿Usted ya considera a los superhéroes ya como un referente cultural o un Sí, estandarte cultural? sí, la verdad sí, y se vuelve como bastante fuerte. En esta serie también que habla de héroes, pero también de dioses muy extraño, que es American Gods, Ajá, sí, ponen American. mucho este tipo de cosas, ¿no? Donde un personaje se vuelve icónico y se vuelve un referente y empieza a ser visto como una condición de heroicidad, de admiración, de condición súper metahumana. Entonces, creo que se incrustan a través de ello en la cultura, y es lo que antaño teníamos con otras expresiones: el santo, el demonio, el hombre de poder, el nahual, el chamán, y Sí, se sí. pasan en nuestra cultura a través de estos elementos que nuestra industria cultural es incapaz de, o sea, alguna vez Dorian Leader señalaba, paréntesis, y ahorita regreso a ello, Darian Leader Sí, sí. señalaba que nosotros pasamos el 30% de nuestra vida en la cama, durmiendo. Dicen, ¿no creen que es una suficiente aliciente esto para que el capitalismo quiera conquistarlos? Y Sí, entonces sí. creo que algo análogo podríamos decir de la heroicidad o de la superheroicidad, viendo que es una constante que además al humano le hace, le inspira o le manifiesta ciertas impresiones, es una tentación bien fuerte para nuestra industria cultural Ujú. que que pueda ser que pueda ser considerada como algo propio para exponerse en el gran público, para masificarse, y especialmente, como diría Guy Debord, en la sociedad del espectáculo, Ujú. para manifestarse, para expresarse, para hacer de una imagen una condición de admiración, de temor, de rechazo, de lo que sea, pero todo eso siempre es una figura
que se encuentra ahí, que se manifiesta, y es inevitable. El espíritu humano queriendo catalizar ciertas condiciones, ya sea lo que odiamos, lo que quiere, lo que no quiere, pues presenta muchas veces estas condiciones y la mejor manera que encuentra la industria cultural para señalarlo es exhíbelo de manera que se pueda ostentar y vender en esta lógica de la mercancía. Entonces, sí, es un referente cultural que se entroniza con las condiciones de la industria cultural, claro, pero sin duda tampoco es que podamos salir de ello. Es parte de nosotros y también es parte de nuestra cultura y por más motivos, no solamente porque lo diga la industria, sino porque también nos habla de ciertas condiciones humanas. Sí, es lo que yo platicaba, bueno, de lo que escribí en mi trabajo sobre que los superhéroes en algún momento se convirtieron en algo muy infantil. Un ejemplo fueron a lo mejor los 60, pero que ya de un tiempo para acá se ha convertido en un reflejo muy, claro, muy fantasioso dentro de lo que se puede en el mundo del cómic, pero creo que justamente se acaba convirtiendo como en un reflejo mismo de la sociedad y del mundo actual, ¿no? Hay muchas historias de cómic que vemos como el reflejo del racismo, pues usted decía que los X-Men, ¿no? O sea, los X-Men se acaban convirtiendo como una metáfora de racismo. Black Panther se acaba convirtiendo en un referente cultural por el tema de que pues es el primer superhéroe negro y los temas raciales que llega a tocar y etcétera, etcétera. Bueno, siguiente con, ya dijimos que los superhéroes, pues sí se Ujú. acaban convirtiendo en un referente cultural, sí, pues ya soy por hoy ya son como establecidos en un género, pero también quiero que con este tiempo de Digo, unos, incluso en Apocalípticos e Integrados, Humberto Eco señala la importancia que tiene Superman como un referente cotidiano, ¿no? sí, 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 aparte ya es un, sí es un referente completamente cotidiano que toda la gente que hoy por hoy, grande, por más grande o pequeña, o sea, en referente de edad, A su edad, pues, ajá. ajá, lo conoce, o sea, es un referente ya que hizo eco en todo el tiempo y hoy por hoy hay muchos lugares en donde si haces una referencia a Superman, por muy obvia que sea, pues todo el mundo la va a encontrar, ¿no? La va a entender. Exacto. Pero le digo, de acuerdo ya con todo este tema de que ya hemos tenido, ya tenemos a los superhéroes establecidos y con estas producciones que ha habido de tantos superhéroes en los últimos años, eh, ¿por qué usted cree que la gente se empieza a cansar también de esto? Tanto de las películas y como de los superhéroes. Creo que tiene que ver más, bueno, creo que hay varios factores. En primer lugar, la oferencia desmedida que tuvo la industria cultural Ujú. de todo ello. O sea, tenemos, eh, si bien el género puede ofrecer mucho, digo, insisto, ofrece mucho porque pues en realidad habla de condiciones esperanzadoras, etcétera. Hay varias cosas. Primero, el nivel de oferencia que tiene la industria cultural en ello ha sido muy fuerte. O sea, no terminas de acabar de degustar una película cuando te ofrecieron tres series y eso una sola casa y te ofrece y otra y su rival te ofrece otras dos y te Claro. promete uno y además encima de ello juega con el sentimiento del consumidor porque te ofrece tres producciones que no se van a, que cancela de ellas las tres y te Ujú. quedas con la idea de que realiza uno y al mismo tiempo ofrecen diferentes cuestiones. Digo, hasta la industria comercial lo hace, ¿no? Mamá Lucha es un superhéroe, ¿no? Sí, sí. Y aparecen para hablar, para luchar contra los precios altos, ¿no? Ujú. Maestro Limpio luchaba contra las manchas, ¿no? O sea, Claro. hay una cantidad de oferencia que rebasa la capacidad de expectativas del sujeto, además de creo que una de las teorías tradicionales que desde Aristóteles existen y que la teoría de la narración fílmica ha considerado muy bien es cómo generas empatía con tu público. Y tienes que hacerlo señalando aspectos cercanos, ¿no? O sea, no puedes Ujú. hacer un personaje que sea idóneo o totalmente repulsivo porque no puedes en serio generar empatía con esa situación y entonces es otra cosa que se le ha olvidado mucho, me parece, que a la industria cultural y este guionismo, que incluso tal es así que ya lo acusan de que lo hacen con inteligencias artificiales porque suenan muy intergenéricos, ya Sí. con poca vinculación social. Y me parece que tiene que ver con una, la voracidad de los estudios, creo que es inevitable cuando ven que cuando, o sea, la teoría, o sea, cualquier teoría de juegos básica te dice que una persona va a un lugar porque le conviene y cuando sucede van dos, y luego tres, y luego siete, y luego 87, y luego 2014 y luego y así hasta que Sí. ya no hay algo en ese lugar. Es como la maldición de los comunes, pero aplicado a la imagología tradicional. Ok. Creo que es algo que le sucedió a esta industria. No es que está agotada la situación, es que ya el mercado se ha llevado tal nivel de oferencia que, y bueno, eso implica dos cosas, que por un lado ha hecho un público muy demandante, Ujú. exige mucho más, o sea, pues estoy pensando como la primera temporada de Invisible tuvo mucho rating y mucho éxito, de repente
pensando en que iba a ser igual, intentaron una segunda que si bien me parece también muy buena, no ha logrado los objetivos. O Miss Marvel, que fue la película, una de las películas de solitarias más exitosas de todo el MCU, y que su Ujú. segundo tuvieron que hacer tres y que aún así no logró los costos de producción, ya no digamos los de los demás elementos que se asocian en todo ello. ¿Qué Claro, implica todo esto? Por un lado, esto tendría que dejarnos ver que el público se ha vuelto más demandante. O sea, ya claro. no puedes comprar esa situación. Dos, también deja ver que, que esta avidez de mostrar y de exigir que se vayan comprando los diferentes marketing de ello tiene un límite. O sea, la gente siempre piensa que lo que es inmaterial no tiene límite y también es una fuente agotable como todo lo demás. Claro. Eh, y un tercero, me parece que se han acuñado viejos moldes ya sin esta creatividad, sin esta proximidad. De repente intervienen más factores de comercio, intervienen más factores sociales, intervienen más factores de falta de creatividad que reciclan algunas de las figuras importantes y la verdad es que a veces esto agota mucho al consumidor. Y Ujú. entonces yo no sé si se ha agotado realmente esto. Creo que lo que pasa es que tenemos la misma fórmula y entonces ante esa misma fórmula pues no hemos encontrado cómo salir de ella. Historia tradicional, Claro. historia de origen, historia de salvación, historia de todo ello y donde el personaje aporta cada vez menos. Insisto que The Voice, Ujú. que, que este, que Invisible, Ujú. que, que hay algunas otras que todavía tengan un punch bastante fuerte, Ujú. deja ver que tal vez lo que hay es que hemos agotado más bien una fórmula, pero la superheroicidad es mucho más que la fórmula tradicional en la que nos ha contado. Yo tengo un ejemplo en el cine de terror, el estilo Stephen King. O sea, Sí, tú lees casi cualquier libro de Stephen King y la mayoría son películas. sí, Incluso se nota que su producción está hecha, o sea, él la piensa mucho para hacer películas, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Es que Stephen King es un guionista nato? ¿Es un dramaturgo nato? ¿O es que más bien tenemos una industria que se educó al estilo de Stephen King y a partir de eso fue generando sus películas? Creo que algo análogo podemos decir. Hay muchas más complicaciones y muchas más cuestiones en los cómics, en la tradición de la heroicidad, pero se ha explotado una fórmula hasta el cansancio. Ujú. Y la verdad, el fenómeno tiene mucho más que decir que solo lo que puede manifestar una fórmula. Ok, de acuerdo, me gustó, me gusta mucho esa parte de la fórmula y como usted dice, el público más bien, porque yo me considero un consumidor del cine de superhéroes y en general de los superhéroes. Y es real, creo que más bien el tema va relacionado a que pues creo que se está reciclando tanto una fórmula y se está reciclando, o sea, se está poniendo la misma molde en todas las películas de cierta compañía, ¿no? Y ya no funciona, o sea, pues, no son el mismo personaje, no son el mismo arquetipo de superhéroe. Y como usted dice, siento que hay otras producciones, como bien dice Kingdom Come, Invincible, y había otra, no recuerdo. The Voice, por ejemplo, The Voice, creo que. la que hizo The Watchmen, por ejemplo, en una época Ah, fue Watchmen, sí, bastante claro. efectiva, pero es el asunto, ¿no? ¿Qué otras cosas puedes encontrar en ella? Si lo que Ujú. está, o sea, es que es paradójico, si la condición de la superheroicidad es mostrar lo extraordinario y de repente lo vuelves fórmula, pues se vuelve un contrasentido querer buscar eso. Entonces, pues es natural que ya no Claro, sea. Seguramente si tu nicho es Batman, verás tal vez todas las de Batman, aunque no termine gustándote, ¿no? sí, Si tu sí, nicho de compra es este Flash, verás Flash con todo y que es una de las películas, según yo, más mal logradas de toda la historia en los últimos años del cine. demasiado. Y así podemos poner otros ejemplos, ¿no? Yo, en Ujú. términos narrativos, si tú te gusta la heroicidad con tintes de producción de figura femenina, tú puedes decir que te puede gustar de Marvels, pero la verdad es que su ensamblaje narrativo en serio es lamentable, ¿no? O Sí, sea, es una mala película. y entonces, ese es el problema. El problema no es tanto, no es tanto la idea en general, es tanto que la industria cultural encontró cuál era la fórmula correcta, por ejemplo, cuáles son los tiempos de presentación de un personaje, cuánto tiempo tienes que tener exposición, cuánto tiempo tienes que tener el villano en ciertas condiciones, cómo hace la lucha contra tal, cómo tiene que perder y luego volver a ganar y todo ello. Y
y luego regrabaciones, y luego ya vieron que el posicionamiento de productos, y entonces vieron esta fórmula y Ujú. la han agotado. Más bien lo que yo creo que está agotado es la formulación. Yo creo que por un lado, el público que no era muy fiel sí se está agotando, pero el Sí, resto del público que esperaba alguna novedad, ya lo que sí está agotado es de que le repitan una misma formulación de manera bastante descarada. sí, sí. Igual que ahorita, y por último, la última preguntita. Usted, con ya dijimos que en todo este tema de la repetición de la fórmula, de el público que no está haciendo tan, que no, a lo mejor no era tan fan de nicho, como usted dijo, no es tan fan de nicho y simplemente está viendo a ver qué encuentra. Y con esta repetición de fórmula y que la gente también hay muchas veces en las que, pues, me refiero a que con tanta exposición de fórmula, va a llegar un punto en que la gente, pues, ya no quiera ver, pues, las películas de superhéroes por este prejuicio a que pues sean la misma fórmula o sea la misma idea de siempre, ¿no? Con esto como a lo mejor como un precedente, ¿usted sí consideraría que las películas de superhéroes llegarían a desaparecer? No, es como no ha desaparecido el western, no ha desaparecido, o sea, la mayoría de estas, incluso cuando se volvieron fórmulas, no han desaparecido, o sea, hubo una época en la que la comedia por acciones físicas era el chiste y de repente Uh-huh. desapareció, de repente el western, de repente los mafiosos, de repente las películas acuáticas, de repente, no, son exploraciones del espíritu, Ok. de la condición humana que te dice ciertas cosas que te orienta hacia una, y pues como, es como si todo el tiempo te quisieran decir, sé triste, está triste, pues si no es tu sentimiento original, todos tenemos momentos de tristeza, pero no quieres revivirlo, o enamórate, 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 o atrévete, 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 no, o sea, hay momentos en los que puede serlo, pero cuando esto se vuelve excesivo, pues también tiendes a renegar de ello. Entonces, yo creo que no es que desaparecerá, solamente tiene que tomar nuevos caminos para poder satisfacer las condiciones humanas que esto implica. Ok, de acuerdo. Me gustó mucho esa parte. Muchas gracias. Ok, entonces, para recapitular, el cine de superhéroes ha sido completamente una formulación que en algún momento fue novedad y simplemente el reciclar a fórmula y repetirla y repetirla y repetirla hasta el cansancio hace que simplemente la gente y la gente se empiece a alejar y la gente y los costos de producciones y todo este tema de narrativa se acaba convirtiendo, ellos los mismos estudios acaban tropezándose por repetir fórmulas y una mala creación del contenido. Es que Y piensa lo que sucede en la industria cultural, o sea, el cine es una fábrica, es una industria y como tal invierten muchísimo, muchísimo en ello. Y entonces las encuestadoras en vez de arriesgarse, las empresas en vez de arriesgarse están yendo a lo seguro. Lo malo es que ir a lo seguro eso implica también la muerte de ello porque pues implica ya no innovar, no empezar a ver qué opciones hay en todo ello. sí, aparte de que ya se convirtió, pues como usted dijo, o sea, en una fábrica ya, si de por sí siempre Hollywood o la industria de las películas ha sido un negocio, pues ahora más con las superproducciones que hay, con los costos de producción que tienen las películas. O sea, los estudios ya esperan, o sea, ya le invertí tanto a una película, ya espero aunque sea recibir lo que invertí. O sea, ya muchas veces creo que la industria del cine, y creo que justamente en películas de superhéroes, la apuesta es esa. O sea, yo quiero algo que me traiga al menos lo mínimo que le invertí, que me regrese Ujú. lo mínimo que invertí. Y creo que se preocupan más por crear por este tema monetario, a que realmente sea una buena película. O Y, al es, y, menos en la, y en la una economía buena. no hay apuestas seguras, o sea, Sí, todas implican ciertas posibilidades de riesgos, todas implican, entonces, pero ir a lo seguro también ha sido su propia muerte en cierta medida. exactamente. Exactamente. Bueno, profesor, la verdad es que me dio muchísima información. Ahorita me dio muchas ideas para seguir escribiendo mi trabajito. Le pido, bueno, le doy una gran gracias, le doy un gran gracias y pues sí, gracias por la entrevista, por darme esta pequeña entrevista. No hay de qué. Gracias por aceptarla, gracias por toda la información que me acaba de dar, el tiempo que me acaba de invertir. Y profesor, pues no me queda nada más que decirle que otra vez muchísimas gracias y pues la verdad creo que sería. Bueno, pues cuídate mucho y estamos pendientes, ¿va?